El último momento de Hamás pospone el acuerdo sobre el alto el fuego y la toma de rehenes en Gaza. Antes de seguir con la noticia, escuchemos las palabras del Dr. Francisco Gil White sobre la posición de Israel ante la exigencia de Hamás en la negociación del acuerdo del alto el fuego y el regreso de los rehenes. Israel está en una posición de fuerza en este momento, pero justamente en las negociaciones, cuando estás en una posición de fuerza, no te pones a hacer concesiones. La situación en la que estamos ahorita es una en la que Hamás está exigiendo e Israel está concediendo. Eso es lo que sucede cuando estás en una posición débil, ¿sí? Entonces, lo que debe suceder en una negociación es que si tú estás en una posición de fuerza, tú entregas algo siempre y cuando te den lo que tú necesitas. Si no, no, precisamente porque estás en una posición de fuerza. Entonces, lo que debería de estar sucediendo ahorita, si los gobernantes israelíes se estuvieran comportando como patriotas, es que le estarían diciendo a Hamás, cualquier consideración que tú quieras tener, depende primero de que me entregues a todos los rehenes. Si me entregas a todos los rehenes, igual y dejamos a algunos de ustedes con vida, igual y no los ejecutamos, y ya veremos, pero lo primero que tienen que hacer es entregar a todos los rehenes con vida y luego vemos. Nada de que ustedes nos exigen a nosotros, precisamente porque estás en una posición de fuerza. Lo que se entiende, y todo el mundo lo está entendiendo, que cuando tú le concedes a Hamás lo que Hamás exige, lo que se entiende es que en realidad tú puedes ser derrotado. Tú no estás en una posición de fuerza y eso incentiva más ataques contra Israel, lo cual pone en peligro a más israelíes, lo cual es una traición contra toda la población israelí. No se puede razonar cuando tú eres un jefe de Estado que lo que importa son estos rehenes nada más. Importan todos los israelíes. La responsabilidad de los gobernantes de Israel es hacia todos los israelíes. Por supuesto que a todos nos duelen estos rehenes, pero a mí también me duelen todos los israelíes que después van a matar a estos terroristas. Y la ecuación está muy clara. Cuando Israel negoció por la liberación de Gilad Shalit, ¿quién estaba más fuerte? ¿Israel o Hamás? Israel. Israel siempre ha sido más fuerte que Hamás y sin embargo liberaron casi 1,000 terroristas de las cárceles de Israel por un soldado israelí y la consecuencia fue el 7 de octubre de 2023, lo cual demuestra cómo funcionan estas ecuaciones. Es inmoral negociar con terroristas. Por supuesto que duele cuando toman rehenes, pero el negociar con terroristas produce más rehenes, por lo cual es perfectamente inético. Jerusalén, Israel. Se suponía que los rehenes saldrían de su cautiverio en Gaza a partir de este domingo como resultado de un acuerdo que podría liberar a todos los rehenes y poner fin al conflicto. Sin embargo, las revisiones de último minuto de Hamás hicieron que el Gabinete de Seguridad de Israel pospusiera el jueves la aprobación del acuerdo que se había estado preparando durante más de una semana. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusa a Hamás de hacer nuevas demandas sobre qué prisioneros palestinos serán liberados a cambio de los rehenes en Gaza. Dice que el Gabinete de Seguridad, programado para votar sobre el acuerdo hoy, no se reunirá hasta que Hamás dé marcha atrás. El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani, anunció el acuerdo el miércoles mientras las multitudes lo aplaudían en las calles de Gaza. Se supone que el acuerdo entrará en vigor en 3 etapas, con el silencio de las armas y la liberación de los primeros 3 rehenes este domingo, 2 de ellos estadounidenses. Más de los 33 rehenes que tienen más de 50 años son mujeres. Niños o están enfermos serán liberados cada pocos días en la primera etapa de 6 semanas de duración. Después de 16 días, comienzan las negociaciones para la segunda etapa, que según el acuerdo debería asegurar la libertad del resto de los rehenes vivos y poner fin al combate. A cambio, Israel liberaría a unos 1,000 prisioneros palestinos, incluidos muchos militantes de Hamás que cumplan cadena perpetua por apagar la vida a muchos israelíes. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gedeón Sa'ar, señala que es difícil aceptar un acuerdo que deja en el poder a los militantes extremistas de Hamás, que han eliminado a tantos judíos y todavía tienen a tantos rehenes. Sa'ar señaló, pero si posponemos la decisión, no sabemos cuántos de ellos sobrevivirán. Por lo tanto,
tenemos que tomar una decisión muy difícil y dolorosa. Un número considerable de israelíes no están contentos con el acuerdo ni con las multitudes que vitorean en Gaza, considerando que cientos de soldados de las FDI han caído y miles han logrado avances sustanciales al intentar derrotar a Hamás y rescatar a los rehenes. Grandes carteles en una importante calle de Jerusalén, cerca de la oficina del primer ministro, decían en hebreo: «Esto no es una victoria». En declaraciones, el ex oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, Jonathan Conricus, ahora en la Fundación de la Defensa de las Democracias, explicó: «Hamás en el poder significa más combate, más terror, más inestabilidad, más sufrimiento en Gaza, y significa que estamos pateando el problema por el camino y no estamos realmente resolviéndolo. El lado positivo es que algunos rehenes volverán a casa con suerte. Todavía no sabemos quién está vivo y quién no». Las familias de los rehenes están reaccionando con una combinación de alegría y temor, regocijándose de que sus familiares puedan ser liberados pronto y temerosos de que muchos nunca regresen. Ifat Calderón, primo del rehén Ofer Calderón, dijo: «Realmente espero que esto no termine con solo 33 rehenes regresando a casa, sino todos ellos, porque todos deben regresar, tanto los vivos como los fallecidos». El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó primero al presidente electo Donald Trump para agradecerle por haber logrado el acuerdo. Luego llamó al presidente Joe Biden. Tanto como Trump como Biden se atribuyeron el mérito del acuerdo. El presidente electo declaró en Truth Social: «Este épico acuerdo de alto el fuego solo podría haber sucedido como resultado de nuestra histórica victoria en noviembre». El presidente Biden insistió: «Este plan fue desarrollado y negociado por mi equipo». Sin embargo, admitió que los equipos entrante y saliente de la Casa Blanca trabajaron codo a codo. «Estos últimos días hemos estado hablando como un solo equipo», dijo Biden. Y Trump prometió que su equipo trabajará para asegurarse de que Gaza nunca más se convierta en un refugio seguro para militantes de Hamás. Los senadores estadounidenses reaccionaron el miércoles en la audiencia de confirmación del candidato a secretario de Estado, Marco Rubio, un feroz defensor de Israel. El senador Rubio preguntó: ¿cómo puede cualquier Estado-nación del planeta coexistir codo a codo con un grupo de salvajes como Hamás? El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, coincidió y señaló: «Todos estamos de acuerdo en que Hamás no puede tener ningún papel en el gobierno de Gaza ni en ningún otro lugar». Rubio añadió: «Así que la clave no es simplemente el gobierno, sino quién gobernará. No se puede dejar en manos de gente que busca tu destrucción». En cuanto al acuerdo, los legisladores tomaron partido según el partido. El senador Roger Marshall, republicano por Kansas, afirmó: «Bueno, esto solo ocurre gracias a Donald Trump. No hay nadie más que pudiera haber hecho que esto sucediera tan rápido». El senador Chris Coons, demócrata por Delaware, comentó: «El presidente Biden, su enviado especial, su equipo de seguridad nacional y política exterior han trabajado incansablemente para llegar a este punto». El presidente israelí Isaac Herzog pidió al gobierno de Netanyahu que aprobara el acuerdo el jueves por el bien de los rehenes. No hay mayor obligación moral, humana, judía o israelí que la de traer de vuelta a nuestros hijos e hijas. No es una situación sencilla, es uno de los desafíos más difíciles que hemos conocido. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Saludos de parte de Jazz Productions. Nos vemos en un instante.